Bueno, empiecen a tirar. Yo lo primero que quisiera, para estar bien ubicada, es repasar las clasificaciones. Por ejemplo, cúmulos estelares, que son cúmulos dentro de una nube, ¿no? Molecular, y que pueden ser abiertos y cerrados. Los cerrados son atraídos gravitatoriamente, por eso tienen esa forma, y son más viejos. Y después... dijiste varias cosas. Creo que esta pregunta está un poco en el límite de las clases que di yo y las que dio Cecilia. Entonces voy a sumar yo algunas cosas y luego Cecilia complementa. A ver, los cúmulos en líneas generales se clasifican en abiertos y en globulares. Creo que usaste la palabra cerrados, pero es globular la palabra. Globulares, sí. Bueno, y entonces, dijiste que ellos se encuentran en las nubes moleculares, y ahí hay una imprecisión. Los cúmulos son grupos de estrellas, y las estrellas se forman del colapso de nubes moleculares, eso es correcto. Y digamos, de la información que tenemos disponible, sabemos que las estrellas se forman en grupos. Es muy difícil encontrar estrellas jóvenes completamente aisladas. Entonces, estadísticamente se forman en grupos. Entonces, vos en la galaxia, en el disco de la galaxia tenés nubes moleculares. Esas nubes son complejos inmensos de gas de muy baja densidad, se fragmentan y colapsan en pedacitos. Esos pedacitos forman grupos de estrellas que pueden ser cúmulos, ¿no? Es toda una fragmentación jerárquica. Y entonces, esos cúmulos que se formaron de ese proceso son cúmulos jóvenes, y esos son los cúmulos abiertos en la clasificación de la que tú hablaste originalmente. Los cúmulos globulares son, voy a usar una palabra técnica, bichos completamente distintos, son cosas completamente diferentes. Esas son cosas muchísimo más masivas, están constituidas por muchas más estrellas, estamos hablando de cosas que pueden tener centenares de miles de estrellas, y son agrupaciones viejas. El origen de esos grupos de estrellas, eso ya es más discutido, ¿no? Es decir, porque algunos tienen propiedades y sobre todo masas que son comparables con las de algunas galaxias enanas. Entonces, ya ahí entramos en el terreno de Cecilia, que es especialista en estas cosas, digamos, pero son agrupaciones que se encuentran en la galaxia, pero que no están en el disco, están esencialmente en el halo. Hay algunos que están en el disco, pero son poblaciones más bien viejas. Mayoritariamente eh, pertenecen al halo de la galaxia, que es donde están las estrellas más viejas, ¿no? Entonces, el origen de estas agrupaciones es algo más discutido, porque algunos de ellos se cree que pueden ser productos de la evolución de galaxias que están siendo absorbidas por la Vía Láctea, ¿no? Pero son cosas a escalas diferentes. Ahí viene Cecilia con una... Perdón, espera, esos cúmulos de estrellas se pueden haber ido de su nube molecular. Hoy, después. Sí, exacto. Justo lo que quería aclarar es, los cúmulos globulares no tienen ningún tipo de gas, ni de polvo, ni nada de eso. Son solo estrellas y nada más. Y todas las estrellas son viejas. A diferencia de los cúmulos abiertos, en los que hay estrellas jóvenes y muchos tienen algo del gas y de la nube en la que se formaron, porque están recién formados. Y después siguen, después sigue lo tuyo, ¿no? Porque yo no quiero marearme con, con esos cúmulos estelares con lo de las galaxias, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. están insertos y...
Son cosas a escalas completamente diferentes. O sea, cuando vos estás hablando de los cúmulos, estás hablando de pequeñas agrupaciones de estrellas en la galaxia. Que pertenecen La galaxia es una estructura mucho más grande. Lo que pasa es que, claro, con pequeño respecto del tamaño típico de una galaxia, digamos. Pero son cosas que tienen, por ejemplo, cúmulos estelares jóvenes son cosas que pueden tener del orden de 10, 20 parsecs de distancia, de diámetro, más o menos. Sí, comparar eso con el tamaño del disco de la galaxia, que tiene un radio de a lo sumo, no sé, 15 kiloparsec, 20 kiloparsec, kiloparsec, o sea, mil veces más grande. Y los Bueno, cúmulos globulares son aún más concentrados que los cúmulos abiertos. Entonces, son dos escalas diferentes. bien, gracias. No sé si hay más preguntas, consultas. Hola, yo tengo una duda, pero es que siempre se me olvida preguntarle en el foro. Una pregunta que tengo desde el inicio del semestre. ¿Hay alguna teoría de por qué Venus tiene se me olvidó la palabra. Su rotación es distinta a la de los demás planetas? ¿Sí era Venus? ¿O estoy diciendo una barbaridad? Sí. Bueno, ¿hay alguna teoría de por qué gira distinto? Es un problema abierto actualmente. Hay algunas ideas, pero no hay nada definitivo. La rotación es muy lenta y en sentido contrario, ¿no? La atmósfera, por el contrario, tiene una rotación, creo que son 4 o 5 días. O sea, la atmósfera se mueve independientemente del planeta. Y puede ser que haya un efecto, algún tipo de fricción. La atmósfera es muy densa. Algún tipo de fricción entre la atmósfera y la superficie que haya generado eso. Hay quienes trabajan en esa línea. También existen indicios de que existen mareas entre la Tierra y Venus. Y que quizás esas fuerzas de mareas han afectado la rotación, de la misma manera que la Tierra afectó la rotación de la Luna. Y además hay que considerar que las órbitas, tanto de Venus como de la Tierra, han cambiado en su excentricidad. O sea, su tamaño es el mismo, pero han tenido épocas en que han sido más excéntricas, entonces pudo haber acercamientos más próximos. Así que por ahí van las teorías. Una cuestión de atmósfera o una cuestión de mareas entre la Tierra y Venus. Pero es un problema que no está resuelto. Vale, está bien. Bueno, sigan nomás. Quería ver si está bien, si entendí bien, para Juan José, lo que es la masa de Chandrasekhar. ¿Es la máxima masa que puede tener una enana blanca para mantenerse estable? ¿Es esa? 1,4 masas solares. Perdón, que estaba con el micrófono apagado. Sí. El límite de Chandrasekhar se utiliza en realidad para describir varios tipos de... o sea, para describir tanto enanas blancas como también para describir los núcleos de algunas estrellas masivas. Entonces, en el caso de la enana blanca es donde se entiende como más naturalmente porque simplemente es la estrella. Entonces, esa estrella, la enana blanca,
como toda estrella, pues está en equilibrio siempre que la presión interna se contrarreste a la gravedad. O sea, la gravedad quiere hacer colapsar a la estrella y la presión interna la quiere hacer expandirse, ¿no? Entonces, cuando ambas alcanzan el equilibrio, pues la estrella está en equilibrio hidrostático. Entonces, cuando esa presión puede tener varios orígenes. Por ejemplo, si tú tienes una estrella que produce mucha energía, la energía se transporta en fotones, en partículas de luz, y esos fotones pues, son capaces de empujar el material, así como el viento empuja las velas de un barco, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos la presión de radiación, que es la presión que la radiación produce en el material. Luego tenés la presión natural del gas, que por ejemplo si tú abrís una garrafa, digamos, el gas allí está a alta presión, cuando vos la abrís el gas se quiere expandir por efecto de la presión. O sea, dentro de la garrafa hay una alta presión del gas. Esas se entienden relativamente fácil. El problema es que cuando el material se condensa mucho, 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 que es lo que pasa en las enanas blancas, comienzan a aparecer efectos de origen cuántico. Y para hacer así muy breve la explicación, es que hay distintos tipos de partículas y hay una de ellas que se llaman fermiones, dentro de los cuales están los electrones, que lo que pasa es que tú no los puedes ordenar de cualquier manera. Ellos pueden ocupar ciertos estados energéticos nada más. Y entonces eso obliga que cuando vos los vas acomodando, no podés ponerlos de forma, no los puedes ordenar de cualquier manera. Y entonces eso naturalmente produce una presión una vez que se alcanzó ese ordenamiento de todos los fermiones. Entonces, esa presión la llamamos presión del gas degenerado. Es esa presión que tiene ese origen cuántico. Entonces, eso ocurre con muchas partículas. Ocurre con los electrones, pero ocurre también con los iones, con los núcleos atómicos, cualesquiera. Lo que pasa es que esa presión tiene una propiedad muy interesante, y es que es inversamente proporcional a la masa de las partículas que la producen. Entonces, cuanto menos masiva es la partícula que la produce, más intensa es la presión. Y como el electrón es de las partículas atómicas la menos masiva, es la primera en manifestarse. Y entonces es la presión del gas de electrones degenerados la que frena primeramente el colapso en las estructuras que son muy densas. Ahora, eso no se frena hasta siempre, ¿no? ¿Perdón? Porque depende de la densidad, no de la masa. Claro, exactamente. Y entonces, lo que sucede es que, digamos, esa presión existe, pero no es infinita. Hay un momento en donde se puede vencer esa presión. Y esa presión se vence cuando esa estructura, esa estrella, que está constituida de ese gas, que tiene iones y que tiene esa componente de electrones, supera la masa de Chandrasekhar. Entonces, ya me fui por las ramas como de costumbre, pero la cosa es, yo tengo, la enana blanca tiene iones, núcleos atómicos, pero tiene electrones también. Pero son los electrones los que generan la presión. Ahora, si yo le aumento la masa a la enana blanca por algún mecanismo, cuando llega al límite de la masa de Chandrasekhar, ya la densidad del material es tan elevada que la gravedad es tan intensa que ni siquiera la presión de electrones degenerados es capaz de contrarrestarla. Y entonces la estrella colapsa. ¿Y hasta cuándo va a colapsar? Va a colapsar hasta que aparezca una nueva fuente de presión que frene el colapso. Y esa nueva fuente de presión es un gas de neutrones degenerados. Pero los neutrones son partículas muchísimo más masivas que los electrones, y entonces el material se tiene que compactar a cosas de más o menos, imagínate la masa del Sol concentrada en una esfera de 10 kilómetros. Una esfera del tamaño, un poquito, ponle el tamaño de Montevideo, todo el Sol en el tamaño de Montevideo.
Eso es la densidad de una estrella de neutrones. Eso es lo que pasa en las supernovas del tipo 1A, que son aquellas, ¿te acordás?, que absorben material de una gigante roja cercana. Entonces vos tenés una enana blanca y ella está lo más ancha, lo más tranquila, y empieza a absorber material. ¿Y hasta cuándo va a poder absorber material manteniendo su estructura? Hasta que alcance la masa de la seca. Cuando la alcanza, ya colapsa. Y eso es lo que dispara el proceso de la supernova. ¿No? Y ese valor, que decís que es correcto, el 1,54, es asumiendo una composición típica de una estrella como el Sol. ¿No? Bien, gracias. En distintos estados evolutivos de las estrellas, las fuentes de presión cambian. Entonces la amplia mayoría de las estrellas están siempre constituidas por un gas ideal. Eso es una cosa hermosísima de ver. Porque uno dice, bueno, pero si aumentas mucho la densidad se tiene que degenerar. No necesariamente, porque si la temperatura eleva muchísimo, la estrella sigue siendo un gas ideal. Que son los gases que uno entiende mejor porque son los gases clásicos. Entonces es más fácil la descripción y uno se comprende. Entonces, eso por ejemplo pasa en las estrellas de la secuencia principal, pasa en las estrellas gigantes, y luego los casos de gases degenerados ocurren en los núcleos de estrellas muy masivas, que son las que van a terminar como supernovas, en las enanas blancas, que otrora fueron el núcleo de estrellas de menos de 10 masas solares, y ocurre también en las estrellas menos masivas, que son las enanas marrones. Tienen muy poquita masa, pero claro, ¿qué sucede? Ellas se forman y van colapsando, pero como nunca fusionan elementos, ¿no? Eso lo vimos en las clases, no fusionan elementos y entonces no pueden calentar el gas. Y entonces el gas ideal no está lo suficientemente caliente para generar una presión que contrarreste la gravedad. Entonces la estrella sigue colapsando y se va a detener cuando se degenere el interior. Hay otros efectos más, pero esos son los principales. Gracias, Juan. Bien. Bueno, ¿te escuchas? ¿Sí? Más o menos. Ahora que mirar con los auriculares. Se escucha mal. Ahí mejor. Sí, claro. Bien. Bueno, yo tenía una consulta para Cecilia por la clase de la expansión del universo, que ahora estábamos repasando con unos compañeros y empezamos a discutir por la gráfica que muestra que había como unos puntos por encima de la línea, que era la prueba de que la expansión es acelerada. Y lo que no terminábamos de entender era si las distancias que se midieron a las supernovas tipo 1A eran menor o mayores de las que esperábamos. Sí, a ver, déjame, capaz que tengo el gráfico por acá a la mano. Sí, el gráfico ese, lo que tiene en el eje vertical, si no recuerdo mal, el que mostré específicamente, es ¿Querés compartir? la magnitud. Sí, es que estoy buscándolo antes de compartir. Sí, tengo la lámina aquí abierta, la presentación abierta, pero estoy buscando específicamente ese gráfico. Acá está. A ver. Ya. Sí, tú creo que te estás refiriendo a este gráfico que está acá. Entonces, este gráfico lo que tiene en este eje vertical es el brillo aparente. Entonces, como esto está medido en magnitudes, pues el número más grande quiere decir que la estrella es más débil, o en este caso la supernova es más débil.
como está por encima de la línea de la expansión, de la línea que esperaríamos si la expansión hubiera ocurrido a una tasa constante, esto significa que las supernovas se observan más débiles de lo esperado. Lo que significa que si todas tienen en realidad la misma luminosidad o el mismo brillo intrínseco, las tengo que poner más lejos de lo que yo creía que tenía que ponerlas para que tengan el brillo que se observa. Y entonces justamente esto, bueno, es indicativo de que el espacio creció más de lo que uno hubiera esperado si la tasa hubiera sido constante. Por eso lo de la expansión acelerada. O sea, lo que me cuesta entender es que, o sea, yo pensaba en un movimiento acelerado común, ¿no? Si vos mirás hacia el pasado siempre es más lento, porque todavía no tuvo tiempo para acelerarse, ¿no? O sea, como que mi razonamiento dice que deberían de estar más cerca de lo que nosotros pensamos, porque en realidad en todo el tiempo que pasó se aceleraron esa constante que todavía no se sabía. O sea, el tema, ¿me explico? Como Claro, que, pero a ver, lo que sí creo que entiendo tu razonamiento, pero no, lo que pasa es al revés. O sea que sí, o sea, estoy tratando de buscar una manera diferente a lo que estaba diciendo ya de claro, decirlo, yo pero hice la comparación con un auto, por ejemplo, ¿no? Que si vos mirás en un punto intermedio del recorrido y el auto pasa a 100, vos capaz que en un principio asumís que todo el recorrido fue a 100 y después te das cuenta de que no, que fue acelerando, que capaz que cuando salió tenía 30. Entonces, cuando miro para el pasado, en realidad la distancia inicial fue 30 y no 100. Por eso pienso eso, de que tendrían que estar más cerca y no tan lejos como... claro, lo que pasa es que lo que te dice la línea es justamente el razonamiento que tú estás haciendo. Lo que te dice la línea es que tendrían que haber estado más cerca si se estuviera, a ver, que tendría que haber estado más cerca porque en el pasado la tasa hubiera sido menor, hubiera sido la que tenemos ahora. Claro. Es la O sea, carretera la que ahora se expande, ¿no? Claro, Es la es la carretera. carretera la que se expande, es otra forma de verlo, sí. ah, Sí, acá un poco lo complicado es que uno está mirando hacia el pasado. Yo entiendo tu lógica, esto siempre pasa cuando uno ve este gráfico. sí, o sea, claro, después como que decíamos eso, de que en realidad después salió la discusión de si, o sea, nosotros podemos medir distancias solo con la observación, que yo decía que no, por eso de que en realidad la luz es vieja y vos no sabés la distancia a la que está ahora. Como que se puede calcular, pero no medir. O sea, No entiendo, ¿puedes repetir eso? Ya que estoy buscando claro, otro como que gráfico a ver si te puedo mostrar otra cosa, si pero... nosotros observamos una distancia, una galaxia, así en la simple observación no podríamos calcular qué distancia tiene. En el día de hoy, ¿no? Porque si la imagen que llega es vieja, habría que agregarle la distancia que se sumó en este tiempo que pasó. Claro, exactamente, exactamente. De hecho, si te acuerdas, en esa clase habíamos visto lo de la distancia comóvil y la distancia propia, y justamente la distancia propia es la que tiene ese término que tú estás diciendo. Y ahí es donde entra la expansión. La distancia comóvil es si tú y yo nos vemos justo en este mismo momento y yo pudiera medir la distancia, o sea, que la luz viajara instantáneamente, o sea, si yo pudiera poner una regla hasta la galaxia y medir la distancia instantáneamente, esa sería esa distancia que tú estás diciendo, que es lo que se llama la distancia comóvil. Pero la distancia propia es la que es ese término más el que suma la expansión del universo por el hecho de que, bueno, tienes que meter el término temporal de que la luz viajó hasta ti. Claro, claro. Sí, Y eso entonces, también sabiendo eso, ahí es que esas son las distancias que uno mide. Es cierto lo que tú dices de esa distancia comóvil, solo la puedes medir para los objetos cercanos, porque para los objetos lejanos no puedes, porque la luz no viaja instantáneamente. bien, Entonces, la que uno está midiendo es esa distancia propia. bien. Es re difícil eso de la expansión acelerada. Mm. Sí. Otra cosa, Perdón. sí. Yo tengo una duda que es más o menos parecida a esa que se acaba de exponer. Nosotros estamos viendo
el desvío hacia el rojo de hace, no sé, muchos miles de millones de años. O sea, yo estoy mirando el pasado. Entonces, lo que estoy viendo es lo que pasó hace esos millones de años. Entonces, ¿cómo puedo inferir lo que está pasando hoy a partir de lo que en realidad pasó hace esos millones de años? O sea, yo estoy mirando distancia, pero estoy mirando tiempo. Claro, sí, sí, sí. Podría decir que hace, no sé, 10.000 millones de años hay una desviación hacia el rojo, pero de ahí a decir lo que pasa hoy, estoy dando No, un a ver, salto que yo no veo cómo no, darlo. no, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que en realidad estás haciendo las dos cosas, o sea, tú estás midiendo lo que ha pasado con la expansión como función del tiempo, justamente por eso que estás diciendo. Al tú mirar un corrimiento al rojo cada vez más grande, estás mirando más atrás en el pasado. Entonces, la pendiente de la ley de Hubble como función de el redshift, lo que te está diciendo es cómo fue la expansión como función del tiempo. Entonces, en realidad, lo que tú estás diciendo está bien y no, en el sentido de que cuando uno mide las cosas cercanas, está mirando qué pasa con la expansión del universo, qué está pasando con el universo hoy, y a medida que te vas a redshift más alto, estás viendo qué pasó más atrás en el pasado. Entonces, estás respondiendo las dos cosas, qué ha pasado, cómo ha sido la expansión como función del tiempo o en momentos diferentes de la edad del universo, mirando hacia el pasado, al mirar redshift cada vez más grande. Sí, sí se entiende lo que... Cecilia, Ahora, y sí, perdón, si la velocidad hubiera sido constante, tenía que darte la recta más baja, pero como la galaxia Tenía se que darte pusieron la más, recta, tenía que darte la recta. Sí. Lo como se otro no es pusieron una más recta, arriba, sino que no es una recta, sino que tiene, bueno, una curva que tiene una pendiente que va cambiando. Entonces, lo que decía antes Daniel es, sí, en efecto, al mirar a corrimientos rojos más altos, estás viendo hacia el pasado y lo que no estás diciendo nada sobre cómo es el universo hoy al mirar las cosas en corrimientos rojos altos. Eso sería un contrasentido. En efecto, lo que estás mirando es cómo eran las cosas a esa edad del universo. y cuando miro cerca, no habría corrimiento al rojo, o no lo percibo. Hay corrimiento al O, rojo pequeño. El corrimiento al rojo cosmológico es pequeño, claro. Sí. por ejemplo, de aquí a, no sé, a Andrómeda, para decir Sí, algo ahí no, cerquita. sí, No, ahí ahí el no, corrimiento al rojo es debido a la velocidad del objeto, o sea, a las interacciones que hay entre las galaxias del grupo local. Entonces, ¿se acuerdan que por algún lado habíamos hecho una gráfica en la que hablábamos de que el corrimiento al rojo que uno mide tiene dos componentes? Una que es la debida al corrimiento al rojo cosmológico, y otra que es la debida al movimiento sistémico de las galaxias. Bueno, yo hoy no estoy encontrando nada, pero eso estaba en alguna de las laminitas que les mostré. Estaba por acá. Esta. Exacto. Entonces, a ver, ahí dejé de oír, pero supongo que ustedes me oyen. Entonces, esta línea lo que marca es el corrimiento al rojo cosmológico debido a la ley de Hubble. Los objetos muy cercanos tienen corrimiento al rojo prácticamente cero. Aquí lo que tienen es, en la vertical, es el corrimiento al rojo justamente. Entonces, Z0 es el universo local. Entonces, esta dispersión respecto de esta línea que da el corrimiento al rojo cosmológico, pues lo que te dice es cuánto del corrimiento al rojo que uno observa es debido
a la expansión del universo, eso es lo que te dice la línea, y lo que sobra o falta es debido a la cinemática y a la dinámica del el ambiente en el que estén esas galaxias. Entonces el ejemplo que poníamos acá era que en un cúmulo masivo de galaxias, como el cúmulo de Virgo, las galaxias se están moviendo muchísimo porque el cúmulo es muy masivo, tiene mucha dispersión de velocidad, que es lo que llama el término que usamos para describir esas diferencias entre las velocidades individuales de las galaxias y la media, y la media del cúmulo es lo que te dice cuánto es el corrimiento al rojo cosmológico, ¿sí? De todo ese sistema, y lo otro pues te está diciendo cosas sobre cuál es la masa del cúmulo, y es debido a las interacciones locales entre las galaxias en el cúmulo. Entonces, sí, en efecto, medir cuál es el efecto de la expansión del universo con galaxias locales, hay que hacerlo con muchas galaxias y no acerta exactamente cero, sino un z pequeño, pero no exactamente cero. Si me permitís, Cecilia, el hecho de que objetos lejanos tengan z grande no quiere decir que en el pasado se movían muy rápido. Es simplemente, claro, que están tan justamente. lejos que arrastran la expansión del espacio y le genera una Por velocidad cada vez enorme. más tiempo, Claro, claro, sí, más por espacio. supuesto. Entonces, Claro, capaz sí, que eso es sí. lo que causa confusión. No sé si la confusión venía por ese lado. Es el espacio el que se expande y arrastra todo. Y cuanto más lejano está el objeto, más velocidad va a tener. Que va a representar un objeto, una imagen del pasado, pero no quiere decir que en el pasado se estaba moviendo tan rápido. A ver, ¿cómo es eso? Claro, en el pasado no sé, porque yo claro. justamente lo que tiendo a pensar es que en el pasado, o sea, yo lo que puedo decir, bueno, si en el pasado hubo un corrimiento al rojo, hasta ahí llego yo con mi razonamiento. No, el corrimiento Pero rojo que vos la observás, inferencia... el corrimiento rojo que vos observás hoy es producto de toda la historia del universo. No es el de ahora ni el del pasado. Porque, o sea, a ver, capaz que Te estoy está medio... diciendo, el corrimiento al rojo que tú observas hoy de una galaxia que es muy lejana, que está a un alto corrimiento al rojo, tiene una parte que es debido a cómo se mueve la galaxia. Ese es lo que la separa de la ley de Hubble. Y el resto es el corrimiento al rojo cosmológico que te dice cuánto se expandió el universo desde que la luz salió de la galaxia hasta nosotros. Entonces, en todo ese tiempo acumulado. O sea, no te dice, como decía Tabaré, la expansión instantánea en ese tiempo, sino toda la expansión acumulada desde que salió la luz, cuando el universo tenía la edad que tenía a ese corrimiento al rojo, hasta hoy. Sería como calcular un desfasaje, o como un delay. Tipo. Sí, en cierto sentido. Entonces, el punto es, si tú ves estas gráficas, no es que, a ver, bueno, un poco lo que veíamos en esta clase, ¿no? No, este corrimiento al rojo se interpreta como una expansión del universo. No es que estas estrellas se están alejando de nosotros a 1000 kilómetros por segundo, galaxias, perdón, o a 1500 kilómetros por segundo, sino que la luz se ve corrida al rojo porque, no por velocidad, sino porque el universo se expandió. Por eso lo llamamos corrimiento al rojo cosmológico. Ahora, el corrimiento al rojo era por el efecto Doppler, digamos. Al alejarse un cuerpo, la longitud de onda, digamos, aumenta desde el punto de vista de un observador. Eso es lo que creo que entendí. Sí, a ver, lo que pasa es que el argumento va en dos sentidos. Uno es, si tú tienes un objeto que se está alejando de ti porque tiene una velocidad, eso
sufre un corrimiento, la luz emitida por ese objeto sufre un corrimiento al rojo por el efecto Doppler. Eso está bien. Correcto. Ahora, el punto acá no es que esa galaxia para la cual uno mide un cierto corrimiento al rojo se está alejando de nosotros, sino que como nosotros vemos un corrimiento al rojo y sabemos lo del efecto Doppler, lo interpretamos como una velocidad de recesión. Pero en realidad lo que está pasando es que está corrido al rojo porque se estiró, o sea, si no hubiera expansión, la galaxia siempre hubiera estado a una cierta distancia, pero lo que pasó es que se estiró el espacio y entonces se ve como si la galaxia se hubiera alejado, pero no fue porque la galaxia se alejó, sino porque creció el espacio entre nosotros y la galaxia. Entonces, uno ve ese corrimiento al rojo, que es lo que uno llama el corrimiento al rojo cosmológico, y entonces se interpreta o se traduce en una velocidad, pero uno lo puede calcular como si fuera una velocidad, pero es debido a la expansión del universo. Sí, más o menos voy captando lo que tú decís, solo que me cuesta el salto, o sea, ¿por qué no podría yo pensar que hubo una expansión hace, yo qué sé, 7.000 millones de años de una determinada galaxia, pero que hoy esa expansión no se produce más? Porque yo en realidad recibo digamos, las ondas electromagnéticas emitidas hace millones de años. Entonces, la información que tengo, digamos, lo que observo es lo que pasó hace 7.000 millones de años. Porque es lo que demoró la luz de esa hipotética galaxia en llegar a mí. Pero ¿por qué de ahí salto y digo que no está todo, que no se estabilizó en un momento determinado y que ahora está todo a la misma distancia? Y que dentro de unos miles de millones de años me va a empezar a llegar luz no corrida al rojo, digamos. ¿Hola? ¿Sí? Hola. Ah, perdón, lo último no lo escuché. Estabas Claro, diciendo que... Sí, repíteme lo último, porque se cortó y no... Sí, cómo no. Lo que digo es, hoy recibo luz emitida hace, vamos a poner 7.000 millones de años de una hipotética galaxia, que está corrida hacia el rojo. Pero ¿por qué yo no puedo pensar que dentro de unos millones de años no voy a empezar a recibir, yo qué sé, sin corrimiento al rojo, digamos, o corrida, yo qué sé, al azul? Porque o sea, lo que me cuesta a mí es, si yo estoy viendo el pasado, o sea, hace 7.000 millones de años, recibo el corrimiento al rojo, digo, bueno, hace 7.000 millones de años, sí, se alejaba por el efecto Doppler. ¿Quién me garantiza a mí que las galaxias que están un poquito más lejos están haciendo lo mismo que esta galaxia que yo estoy viendo? O esa misma no va a parar de alejarse y bueno, y va a empezar a mandar el verde o azul. A ciencia cierta, para una sola galaxia en particular no lo puedes decir porque tú la observas hoy, no la puedes observar como era hace 1.000 millones de años más. Pero lo sabes a nivel estadístico porque observas otras galaxias que tienen el mismo corrimiento al rojo y resulta que todas, que están a la misma distancia y resulta que todas están alejando lo mismo, bueno, todas tienen el mismo corrimiento al rojo. ¿Se ve? O sea, tú tienes una galaxia a una cierta distancia y ves que tiene un cierto corrimiento al rojo. Perfecto. Lo que tú preguntas es, ¿cómo sé yo que, bueno, creo que eran dos preguntas. La primera es a tiempo constante, que es lo que estoy tratando de responder ahora, que no sé si se entiende, es
¿cómo sé yo que esa galaxia no se va a frenar? Y lo otro es cómo sé yo, cómo entiendo yo que no es una cosa particular de esa galaxia. Y la respuesta es que yo observo muchas galaxias que están a la misma distancia y todas tienen en promedio el mismo corrimiento al rojo. Entonces eso me dice que no es una cosa particular de una galaxia en especial que se está alejando mucho por alguna razón. La otra pregunta es, ¿cómo sé yo que esta galaxia en particular no se va a detener, no va a dejar de alejarse por el efecto que sea, si yo la veo a un tiempo posterior, o sea, por acá, a un corrimiento al rojo menor? Mi respuesta es, tú una galaxia solo la puedes observar hoy en este momento y no puedes esperar ese tiempo. Entonces, para una galaxia a ciencia cierta no lo puedes decir, pero lo puedes concluir de lo que ves en las galaxias que son un poco más cercanas, para las cuales la luz tarda menos en llegar. Y entonces ahí vas, observas esas galaxias y ves que todas tienen un cierto corrimiento al rojo, que es, bueno, compatible con esta, un poco menor, proporcionalmente menor cuanto más cerca están, que es lo que nos dice la ley de Hubble. Entonces es como este asunto de la evolución estelar, de cómo sé yo que esta estrella que estoy viendo hoy y que es una gigante roja, cómo sé yo que luego dentro de un cierto tiempo va a ser una gigante de la rama horizontal que está quemando helio. A ciencia cierta, sí, me corto las venas, yo voy y lo observo. No, porque no puedes observar los miles de millones de años que tienes que esperar para ver que eso pase en una cierta estrella específica. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno va y uno observa una población de estrellas con diferentes edades, pero que tengan algo en común, por ejemplo, que tengan la misma composición química, o de repente observas todas estrellas que tienen la misma edad, pero que tienen diferentes masas y entonces evolucionaron diferentes, que es lo que pasa en un cúmulo, y uno, a partir de esas observaciones de la población, sacas las conclusiones de cómo evoluciona una estrella. Entonces sería cómo inferir cómo es la evolución de una persona en vez de viendo cómo evoluciona esa persona en el tiempo, viendo personas con diferentes edades. Entonces yo ahí puedo concluir que la gente primero empieza a crecer y hasta más o menos la adolescencia, no sé, 17 años ya ahí se estabiliza y no crecen más y luego se empiezan a arrugar y eventualmente se mueren. Bueno, uno hace eso pero con galaxias. O sea, para una galaxia ciencia cierta no lo puedes saber, pero estas cosas se infieren a partir del estudio de muchas galaxias, en este caso pues a diferentes distancias y por lo tanto a diferentes corrimientos al rojo. Muy bien. Voy a seguir elaborando, pero estoy un poco mejor. Muchas gracias. Yo quería insistir, Daniel, en que lo que vos observás está afectado de todo lo que les pasa al espacio entre esa galaxia y nosotros. Si el espacio se estira, se contrae, se mueve como un acordeón, eso va a generar un efecto en la velocidad en el z que vos medís. Entonces el z que vos medís no te da información original de la galaxia, sino de todo lo que hay en el espacio, en el medio. Pero el Z no lo mido a objetos específicos. Pero el z que midas es producto de lo que le pasa al espacio entre vos y ese objeto. Tal vez otra forma de mirarlo es que la expansión del tiempo, piénsalo como algo acumulado. Del universo, perdón, la expansión del universo es algo acumulado, es cuánto se expandió el universo en un periodo de tiempo. Entonces, Hola, buenos días. lo que vemos hoy en día es la acumulación de todo lo que, de todo lo que se expandió el universo entre que la luz salió de la galaxia y nos llegó hoy, y entonces, bueno, todo ese tiempo. Es la diferencia entre considerar que son las galaxias las que se mueven y es el espacio el que arrastra todo, ¿no? Hay una pregunta de Enzo. Sí. Eso quiere decir que lo que se expande es el espacio entre los objetos y no que se alejan de nosotros. Eso sería, ¿no?
Ese es exactamente el punto. Sí. Bien. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Gracias por el resumen. Yo Bien. también el mismo, por eso Más estaba. 1. No, porque había visto también un ejemplo, creo que hacían experimentos como que tomaban, por ejemplo, varias pelotitas que estaban unidas por una cinta elástica, por ejemplo, y que estaban todas unidas, ¿no? Y una vez que estirabas esa cinta elástica, las pelotitas de los extremos se separaban más que las del centro. Yo lo tomaba por ahí también. Como que las que están más alejadas tienen mayor expansión que las del centro, o las que del observador, por ejemplo. Sí, O al sí, inflar un sí. globo también, me imaginaba. Sí, o el ejemplo que habíamos visto del pan con las pasitas. Ahí va eso. Las cosas que están cerca del centro, pues bueno, que tienen menos expansión, y las que están más hacia afuera tienen más. Lo que pasa es que ahí hay que tener cuidado porque te da la sensación de que hay un centro de la expansión. Entonces esas analogías son buenas, pero no hay que tomarlas demasiado literalmente. Sí, sí. Entonces, recordar que esta expansión está ocurriendo en todo el universo a la vez y no es respecto de algo. Cada observador del universo ve la misma expansión que otro. Exactamente. Una forma que yo les mostré de verlo era con este grafiquito de las flechitas. Si uno hace el ejercicio como haría de suma de vectores en física 1, yo soy el observador A y veo que las galaxias que están a una cierta distancia se alejan de mí con esta velocidad que denota la flechita en cada una de estas direcciones. Y que esa velocidad es mayor cuanto más distante es la galaxia. Si yo ahora fuera un observador en la galaxia B, justamente esa dependencia con la distancia, pues es lo que hace que cuando yo venga aquí y diga, bueno, yo ahora me mudo a Andrómeda, por ejemplo, o me mudo a otra galaxia, en el cúmulo de Virgo, y esa es la galaxia B. Ahora lo que tengo que preguntarme es cómo se ve la expansión desde la galaxia B. Lo que tengo que hacer es que a cada flechita de esta les tengo que restar esta flecha B que tiene la galaxia B, y lo que se ve es esto. Entonces el observador en la galaxia B también ve una expansión con respecto de sí mismo como si fuera el centro. Y si lo hago así con otra y otra y otra galaxia, va a seguir pasando lo mismo. Entonces todo el mundo cree que es el centro de la expansión y por lo tanto no hay centro de expansión. Todo el mundo está sufriendo la expansión democráticamente. Claro. Ahí va. Yo tenía una duda de estrella, no sé si iban a seguir con este tema. Sí, sí, claro. En el tema de las estrellas más masivas, tenía una duda de cómo se formaban, porque se dan ejemplos en la clase de que estrellas de, creo que 20 masas solares, al tener demasiada temperatura, la presión era demasiada y le ganaba la gravedad, por eso no se formaban. Pero en realidad hay estrellas más masivas. Eso quiere decir como que se necesitan otros procesos en vez del solo gravedad. ¿Sería eso? Exactamente. Sí, de hecho eso es un tema abierto en astronomía. Hay mucha incertidumbre sobre cuál es la masa de la estrella más masiva observada, ¿no? Hay quienes dicen que se han visto estrellas de hasta cerca de 100 masas solares, hay quienes dicen que no, en realidad no es una, que son dos muy próximas y que no las podemos distinguir, que por lo tanto su masa es mucho menor. Hay mucha incertidumbre en eso. Y esencialmente lo que está ocurriendo es que el proceso de formación, como tú bien estás diciendo, pues no es netamente gravitatorio, es decir, tendría que haber otros procesos ocurriendo. Y se han propuesto pues varios mecanismos, y algunos tienen que ver con las inestabilidades en el disco que se forma en torno de la estrella, y que hace que se formen estrellas en el disco en torno de la estrella masiva que se está formando, y luego hay mecanismos de fusión que hacen que las dos estrellas
se fusionen para formar una estrella más masiva. Esto todo ocurre en escalas de decenas de miles de años. Es un proceso rapidísimo. Entonces, hay un artículo de hace unos 10 años de Krumholtz y colaboradores donde se explica eso, un artículo de investigación en donde se explicó la formación de estrellas de hasta 40 masas solares a través de mecanismos de este tipo, y también de apantallamiento de la radiación, porque uno dice, bueno, la presión de radiación en la estrella que se está formando es muy intensa, pero si se hacen los modelos hidrodinámicos considerando la forma en la que el material está distribuido en el disco, se encuentra que ese medio es muy heterogéneo y que el mismo medio apantalla parte de la radiación y permite que parte de la masa llegue a la estrella, no en un colapso radial, sino a través del disco. Pero es todo un tema de investigación. Es todo un tema de investigación. La verdad es que la conclusión general es que por colapso netamente gravitatorio y presión de radiación no puede formar una estrella masiva. Y que tiene que haber más procesos involucrados de los que pueden estar estos que acabo de mencionar. Y una cosa que quisiera decir es que uno de los principales problemas que tiene esta área de investigación es que detectar estas estrellas es poco menos que imposible. Es muy, muy difícil. Porque, primero, en la naturaleza se forman muy pocas estrellas de más de 15, 20 masas solares. O sea, la naturaleza fragmenta una nube molecular y se forman miles de estrellas de baja masa, media masa solar, por cada estrella de 15 o 20 masas solares que se forman. Entonces hay muy pocas. Y aparte, viven muy poco, porque acuérdense que vimos que la evolución de las estrellas, el tiempo de vida de las estrellas es inversamente proporcional a una potencia de la masa. Es decir, realmente si la masa aumenta, el tiempo de vida de la estrella decae rápidamente. Entonces vos lo que tenés en la realidad para observar son estrellas muy poco abundantes y que además viven muy poquito. Entonces las chances de detectar a una son extremadamente bajas. Y entonces no hay tantas contrapartes observacionales de estas estrellas tan masivas. Ahí va. No sé Genial. si eso te aproxima un poco a la Sí, sí, sí. idea. Ya se entendió. Gracias. Las incertidumbres en la formación estelar están justamente en las estrellas más masivas y en las menos masivas. Esas son las que se entienden menos. Sí, en la clase creo que explicabas un poco el tema de los modelos que se hacían y eso. Ujú. Podían explicar hasta 40 masas solares, creo que. Exactamente, sí. Ah. Confieso que no sé si en ese tema particular de la formación de estrellas de esas masas hay alguna referencia de los últimos años que explique alguna estrella más masiva. Pero hasta donde seguí la literatura en ese punto, hace unos años hasta 40 masas se podía explicar, y eso lo muestran modelos hidrodinámicos, que son simulaciones tridimensionales de colapso de una nube molecular. Y para la formación de un agujero negro, ¿cuántas masas solares serían necesarias? Bueno, ahí estamos hablando de que estrellas, eso es bastante incierto, pero que estrellas que originalmente tienen más de 11 masas solares van a evolucionar hasta formar a las 11 masas solares más una estrella de neutrones, y el orden de las 30 masas solares debería colapsar para formar un agujero negro. Pero la verdad es que esos números uno los tiene que agarrar, pero con pinza, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de esas masas, uno está hablando de la masa inicial de la estrella. Pero a lo largo de la vida de la estrella, las estrellas pierden, y más esas, pierden muchísima masa.
a través de vientos. ¿Por qué? Por el mismo lío de la presión de radiación, que es muy intensa. Ellos pierden mucha masa. O sea, una vez que se formaron y empiezan a evolucionar saliéndose de la secuencia principal, empiezan a perder mucha masa. Se van estratificando en el interior, quemando distintos elementos, todo, pero pierden mucha masa. Y esas tasas de formación, de pérdida de masa, no están bien establecidas. Es decir, sabemos que ocurren por vientos estelares, pero hay vientos de distintos tipos. Hay vientos que se llaman vientos y hay otros que se llaman supervientos, que son más fuertes, ¿no? Pero órdenes de magnitud más fuertes. Y hay una variable que es muy importante en esto y es la rotación de la estrella. Si la estrella está rotando mucho, es más fácil que pierda material. Y las tasas de rotación no son las mismas para todas las estrellas. Entonces, cuando uno invoca estas masas, habla de esas masas iniciales y a uno le da como una idea general de más o menos qué masa tiene inicialmente una estrella y cómo puede terminar. Pero son límites muy, muy gruesos. De hecho, los límites en estructura estelar, así que son valores muy precisos, de aquí para aquí tal cosa, de aquí para aquí tal otra, son contados. En este caso en particular, las incertidumbres son grandísimas. Bien. Genial, gracias. Hola. Hola. Yo tenía una duda en realidad no llegué a repasar esa clase todavía, pero como que no me acordaba bien si cuando hablamos de materia oscura, me quedaba la duda si como en el medio interestelar existe la materia oscura y la materia bariónica y también hay como vacío o en realidad no hay vacío, está todo lleno con materia y energía oscura. Es como esa duda me quedaba, no sé si se entiende. A ver, a ver si te entiendo. ¿A qué te refieres con medio interestelar? Eh, donde no hay estrellas. O sea, Ajá, ok, donde no, están... es que lo que quería era ver si lo que tú estás llamando medio interestelar es lo que yo estoy llamando medio interestelar. Entonces, Ah, bien. cuando uno habla de medio interestelar, dice, bueno, justamente, ¿no?, lo que hay entre las estrellas. Y habíamos visto que eso es gas y polvo en diferentes estados y tal vez un poquito de rayos cósmicos, pero hablamos principalmente del gas y el polvo. Entonces, el gas y el polvo, eso es materia bariónica, o sea, porque eso está compuesto por los átomos que están en la tabla periódica, que conocemos, que entendemos, eso es materia bariónica. Claro. Ahora, si tú lo tomas como tú lo estás diciendo, que, bueno, tiene un sentido, es, bueno, lo que hay entre las estrellas, creo que va más por el lado de preguntarse dónde está la materia oscura, o sea, si es algo que permea todo o... Claro. Ok. En principio sí, pero no sabemos realmente, y esa es una de las grandes preguntas, como no sabemos cuál es la naturaleza de la materia oscura, Claro. no se sabe realmente cuál es el tamaño como de la partícula básica de materia oscura. Es decir, ¿qué tan granular es eso? ¿Eso es un medio continuo que permea todas las estrellas o son como atomitos, pelotitas? ¿Qué tan grandes son esas pelotitas? Justamente eso no se sabe y hay distintas teorías, de distintos postulados, candidatos de materia oscura que, bueno, que predicen cosas diferentes. En principio lo que sabemos es que la materia oscura, esto se basa en cosas inferidas a partir de la observación, es que imagínate que nosotros habíamos visto que nuestra galaxia y otras galaxias pues están inmersas en un halo de materia oscura que a su vez puede tener pequeños halitos, porque las galaxias satélites de la Vía Láctea, cada una tiene su halo de materia oscura. Y de hecho lo que creemos hoy es que puede haber halos de materia oscura que no tienen bariones, o sea, que no tienen estrellas y por lo tanto son totalmente oscuros y cuya presencia solo podríamos inferir a partir de sus efectos gravitatorios. ¿Qué tanto se puede... ¿qué tan pequeños pueden ser esos aglomerados, esos halos de materia oscura? Si pueden ser
del tamaño de, no sé, 1 millón de masas solares, o medio millón de masas solares, o 10.000 masas solares, o 100 masas solares, eso no se sabe. Eso es lo que se llama el espectro de masa, si quieres, de la materia oscura. O sea que si yo tengo halos de materia oscura y hago un histograma, cuento cuántos hay de una masa dada, eso no se sabe muy bien. Entonces, nosotros sabemos que hay halos de materia oscura del tamaño de galaxias, como la Vía Láctea, del tamaño de galaxias enanas, pero en el límite inferior, tú no sabes si puede haber como un halo de materia oscura de masa estelar. O sea, no sé, una masa solar de materia oscura, eso no se sabe. Distintas teorías de materia oscura fría, materia oscura tibia, materia oscura caliente, predicen cosas diferentes. Así que eso no se sabe. Entonces, en principio, si hay materia oscura entre las estrellas y entre una galaxia y otra, en el halo de cada una de las galaxias, pero qué tan granular es la cosa, eso no se sabe. Es una de las preguntas abiertas. Ah, claro. Ahí va. Así que más noticias en los próximos años Sí. o décadas. Sí, ahí va. Gracias. De nada. Una de las cosas para las que sirven las corrientes estelares de las que les hablé, que se producen cuando estas pequeñas galaxias que orbitan alrededor de la Vía Láctea se rompen, como en el caso de la galaxia de Sagitario, dejan las estrellas todas regadas por ahí. Una de las cosas que se está tratando de empezar a hacer ahora es, cuando tú dejas esas corrientes estelares, eso se mantiene ahí por decenas de, por 10 años. No me piden que hable en años porque siempre me equivoco. Se mantiene ahí por cientos de millones de años a gigaaños. Y entonces nosotros las observamos en el halo. Si tú tuvieras la materia oscura muy granular, o sea, si hubiera muchos mini halos de materia oscura, estarías impactando todas esas corrientes estelares que vemos todo el tiempo, estarían siendo como atravesadas por estos halos pequeños de materia oscura. Cuantos más haya, pues más impactos va a haber, y cada uno de esos impactos puede producir como pequeñas brechas, como huequitos en la distribución de estrellas. Eso es un tema de investigación de frontera, y hay gente que en una de esas corrientes estelares muy específica, producida por lo que creemos que fue un cúmulo globular que ya no existe, una corriente que se llama GD1, detectaron las primeras señales de como huequitos, brechas, gaps se llaman, que pueden haber sido debidas a los de materia oscura. El problema con esto es que también puede haber sido debida a otras muchas cosas más mundanas que la materia oscura, como impactos de esa misma corriente con nubes moleculares gigantes en el disco y otras cosas así. Entonces es difícil separar pues, cuando esas cosas pueden haber sido causadas por diferentes actores. Entonces, una de las cosas hacia las que se está apuntando es a observar mucho esas corrientes estelares para poder hacer un censo de esos gaps y empezar a ver si se puede inferir cuál es la distribución de masa de los halos de materia oscura. O sea, cuántos hay de una cierta masa dada, y si hay muchos de masas pequeñitas o no, porque eso nos va a ayudar a discriminar entre las posibles cosas, los posibles candidatos de materia oscura. Ahí va, claro, claro. Profe, ¿escuchas? Yo tengo una duda desde la primera clase, que me acuerdo que la dije y me dijeron, capaz que se contesta en el curso, y sigo sin entenderlo, que es el tema del universo observable, y si más allá o sea, entiendo que el universo observable es hasta donde la luz llegó a viajar y podemos ver, pero más allá de ese espacio, ¿se sabe si hay espacio, masas, cuerpos, algo? ¿O simplemente
Que yo sepa, eso no se puede saber, porque el universo observable es el universo observable. Justamente ese es parte del punto. Como te digo, que yo sepa, no hay forma de saber eso. Podría ser, y de hecho, en algún momento, bueno, hay gente que habla de, bueno, no, iba a decir otra cosa que no tiene que ver con esto. No. Pero yo porque lo uní también con lo de la paradoja de Olbers, de por qué el cielo nocturno es oscuro. Ujú. O sea, entiendo de que da la pista de que tiene que tener una edad, porque por lo mismo de que la luz no pudo viajar, Ujú. pero claro, igual no implica que sea finito, o sea, podría haber estrellas más allá de eso, simplemente que la luz no llega, o sea. Sí, claro, sí. El punto es, tú asumes que tiene que haber estrellas y galaxias y cúmulos de galaxias más allá de hasta donde da tiempo en la edad del universo para que hayas visto. Entonces, justamente la paradoja de Olbers, habíamos visto que hay dos formas de resolverla. Es decir, no, el universo es todo lo que yo, todo lo que yo veo y ya. El universo tiene un tamaño finito y entonces en una dada línea de visión no hay infinitas cosas que pueden haber emitido luz y que haya venido hasta acá. Esa es una, esa no es. Pero la otra opción es, bueno, el universo no ha existido por un tiempo infinito, o sea, la luz no ha tenido infinito tiempo para viajar, y entonces a partir de una cierta distancia, que es la distancia que la luz recorrió en la edad del universo, 13.7 millones de años, hay estrellas que están inmediatamente un poquito más allá, pero la luz no ha dado tiempo de que llegue. Y entonces, sí, yo simplemente ellas están ahí y no las puedo ver. Claro, Lo que pero a pasa es su que vez, sí, no, o sea, que a su vez si esos cuerpos son estrellas, también emiten luz. O sea, sí, claro, solo sí, que no pero no ha llegó, dado ¿no? tiempo, solo que no Claro. ha dado tiempo de que la luz llegue, sí. Pero por ejemplo, Entonces, los si, astrónomos dentro de 1.000 millones de años van a estar viendo galaxias que nosotros ahorita ni con el mejor telescopio del mundo podríamos observar. claro, pero por ejemplo, si no sabemos la dimensión del universo, ¿no? Y sabemos que el universo observable sería como una burbuja de luz donde estamos nosotros. No Ujú. podría, o sea, esa estrella que está por fuera de esa burbuja, también emitiendo luz. O sea, me imagino como que incluso puede haber muchos universos observables, tipo, que en algún momento se pueden unificar. O sea, como que es raro que el espacio sea tan grande y solo, no sé cómo explicarlo. O No, a sea, ver, lo que pasa es que el universo en principio puede que es infinito, eso lo sabemos a partir de lo que hablamos de las medidas de la geometría del universo. Eh, pero el pedazo que nosotros vemos es finito por el simple hecho de que la velocidad de la luz es finita. Si la velocidad de la luz fuera infinita, o sea, si la luz viajara instantáneamente, entonces podríamos ver todo el universo en cualquier momento, pero no claro, se puede. pero puede haber otros lugares donde está Sí, viajando la luz sí, también. sí, claro, sí, Claro, absolutamente. Es simplemente que nosotros ahorita no los podemos ver. claro, Sí. bien. Es un tema de percepción. Es un tema de, sí, de una limitación observacional, pero por las leyes de la física. Presumiblemente hay más cosas más allá, pero no ha dado tiempo de que las veamos. Y si esperamos un poquito más, entonces las podremos ver. Que en Y la práctica no podemos, pero bueno. tampoco nos pueden ver a nosotros. Tampoco nos pueden ver a nosotros, exacto. Hay que Sí. Claro, dejar pero eso pasar me un tiempo. imagino como un cuarto oscuro y todo el mundo como con una lamparita alumbrándose la cara, así, tipo. O sea, medio raro, ¿no? Porque todo lo que nosotros vemos también se puede reproducir en cualquier otro punto. O sea, puede haber otra, o sea, todo el mismo línea de razonamiento en otro punto del universo, Sí, con la claro, luz que sí. llega y todo Que con igual. luz que estaba viajando en otra dirección, entonces, bueno, a ellos les llegó un fotón que a nosotros no nos llega. Y sí. Debe haber Claro. un montón de cursos de astronomía general más allá del horizonte en donde están Que se discutiendo están esto. preguntando lo mismo. Este tema de cosmología es particularmente filosófico, es como que a uno le explota la Sí, cabeza. casi que llegamos al tema de las cavernas y las sombras en las cavernas. Tal cual. Además, no sabemos dónde fue el Big Bang, pero cuando fue, sabemos que tuvo que explotar en todas las direcciones. Eso sí, no Es va a que explotar en lo que una. pasa es que ocurrió
a la vez en todo el universo que no existía y se creó en ese momento. Es horrible, este tema es espantoso. Este tema Enloquece. es a la vez interesantísimo y lindo y horrible. Es como lo de que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores independientemente de a qué velocidad se están moviendo. Eso es igualmente lindo y horroroso. O sea, no importa cuántos años lo hayas dicho y lo sepas y sepas que es así y la observación dice que es así, eso siempre cortocircuita algo chiquitito en tu cabeza porque la vida cotidiana no es así. Pero bueno, pero es así. Yo tengo preguntas también. Porque una cosa es el horizonte cosmológico, que es lo que es la barrera del Big Bang o de la radiación cósmica de fondo. Más allá de eso no puedes ver nada. Pero podríamos también llegar a un momento en que el redshift fuera superior a la velocidad de luz, ¿no? O sea, no hay un límite para la expansión del universo. ¿Es así? Claro, sí, no lo he pensado. Sí. Porque el límite de la velocidad de luz es para un universo local, digamos. O sea, nada puede superar la velocidad de luz en un universo local. Pero la expansión te puede hacer, a ver, no sé si Juan quiere opinar. Ver velocidades superluminales. Ver no vas a ver, pero O sea, el sí, universo exacto. podría expandirse a una que velocidad existieran, superior. aunque no las puedas ver, porque Ese sería serían otro un agujero límite. negro. Sí. Ese ahí sería otro límite, más allá del cosmológico. Bueno, que en principio tendría que ocurrir, porque la expansión parece hasta ahora que es acelerada ad infinitum. O sea, si uno ve el universo después de un cierto tiempo... Claro, dejando pasar suficiente tiempo, sí. tal vez se llegue a un borde en donde simplemente no vamos a ver porque la velocidad es superior a la de la luz. Igual en ese punto como que se desintegraría toda la materia, ¿no? No, simplemente tu universo observable sería realmente las cosas más locales. No podrías hacer cosmología. Porque, sí. Está Es lejos. decir, las cosas que están vinculadas por gravitación se mantienen juntas. O sea, la expansión del universo no afecta, por ejemplo, los planetas en el sistema solar o al Sol dando vueltas alrededor de la galaxia, porque ahí como que lo que prima es la gravedad. Entonces la velocidad que tú tienes es la gravedad y a qué distancia estás, bueno, es dado por la órbita que te toca, dada la energía que tienes y la masa involucrada y tal. Entonces ahí no juega ningún papel la expansión del universo, no va a romper las galaxias. Pero lo que sí va a hacer es que nos va a separar de todas las galaxias de las que no estemos, a las que no estemos ligados gravitacionalmente. Entonces el horizonte del universo observable va a ser cada vez menor. Claro, ahí lo que va a pasar es que las galaxias van a empezar a cruzar ese límite en donde el universo se expande a la velocidad de la luz y vamos a ir perdiendo galaxias detrás de ese horizonte y cada vez vamos a tener menos cosas y al final solo vamos a ver la Vía Láctea y al final solo el sistema solar y al final solo nuestros ojos. Bueno, pero ya el Sol va a haber explotado, va a haber evolucionado y sido gigante rojo y se habrá comido la Tierra y todo, así que no se preocupen que ahí no vamos a llegar. Otra cosa re loca para mí es lo de que el universo fuera plano. La verdad me re decepcionó. O sea, hubiera apostado todo a que era abierto. A que era cualquier cosa menos. Sí. Y ¿Cómo aparte... ¿Cómo es que? ¿Plano? ¿Cómo? Plano, lo de plano que lo vimos en una de las clases de cosmología, en la última creo que fue, esto tiene que ver con la geometría del universo. Plano en el sentido de cómo se miden las distancias en el universo, y plano a lo que se refiere es, hay un parámetro que se llama K, que te dice cuál es la curvatura. Entonces, K igual 0 quiere decir que es plano y que las distancias se miden como usando el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Si fuera cerrado, sería como si tú estuvieras midiendo distancias en una esfera. Entonces líneas paralelas tienden a converger,
y las distancias se miden pues, bueno, de una manera diferente y un poquito más complicada, y luego hay otro caso que es que el universo fuera abierto, que el ejemplo clásico es una silla de montar. Entonces, en ese caso también las distancias se miden diferentes. Y lo que dan las observaciones de las oscilaciones acústicas del fondo de microondas es que el universo es plano. Entonces es euclidio y las distancias se miden de forma euclidia, y estamos hablando de esto como a grandes escalas en el universo. Ah, Perdón, perdón, disculpen que hay ruido porque está gente trabajando. Aquella teoría que alguien había dicho de que el universo se expandía como que estuviéramos en la superficie de un globo, esa no sirve. A ver, eso es una analogía. Entonces, si estuviéramos en la superficie del globo, el universo no sería euclidiano. Claro, no, a ver, sí, esa analogía muchas veces se usa para explicar lo de la ley de Hubble, pero no es para la geometría del universo. Entonces, por eso les digo que con esas analogías tengan cuidado, porque es que en ningún caso son aplicables a todo lo que sabemos de la cosmología. Entonces, sí, no. Entonces a Ana le decepcionó que el universo fuera plano. Sí, en realidad por un tema de geometría, o sea, me surgen dudas tipo, ¿qué espesor tiene? Si tiene otra cara. No. O sea, Lo que como pasa que es no me que imagino algo plano. no es plano en ese sentido. No es plano en ese sentido. Ajá, qué bueno que sacaste esto. No es plano en ese sentido. No es como decir el universo es plano como se creía en la antigüedad que la Tierra era plana. No es eso. No es plano, o sea, es 3D. No Por es eso, o plano. sea, por eso pensé en un espesor, porque es Ajá, 3D. no es eso, es 3D, el universo es 3D, y lo que quiere ese término, lo que pasa es que se llama así, no es mi culpa, pero a lo que la analogía que usé yo en el curso es lo que les decía de que cómo se miden las distancias, y qué pasa con líneas paralelas a grandes distancias, y en un universo plano líneas paralelas se mantienen paralelas. En un universo, por ejemplo, con curvatura positiva, líneas paralelas se tienden a converger. Entonces, el universo no es plano en el sentido 2D, no. Lo que te está diciendo esto es, a ver, lo que pasa es que esto es un tema de relatividad general. Entonces, alguien que sabe relatividad general lo que te va a decir es, eso de que el universo, de la curvatura del universo, lo que te está diciendo es cómo se escribe la métrica, que es justamente si yo tengo una variación en una coordenada más una variación en otra coordenada, piensas X, Y y Z, entonces a qué distancia está el punto que tiene esa variación en cada una de las tres coordenadas. Entonces, si el universo es euclidio, llamémoslo euclidio para no llamarlo plano, la distancia de un punto, la distancia de R va a ser, pues, teorema de Pitágoras, de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Si el universo no es plano, entonces ahí va a empezar a haber factores que dependen de en qué dirección te estás moviendo. Entonces pero no. de la forma en sí misma no sabemos nada, solo sabemos que se comporta como, o sea, que las cosas en él se comportan como en un plano, pero no sabemos qué forma tiene. Se comportan de forma euclidia, llamémoslo de Claro. forma euclidia. Cuando tú calculas a qué distancia está un punto en una... imagínate que tú tienes un cubo, un paralelepípedo, y tú tienes un punto en un vértice y un punto en el vértice opuesto. ¿Cómo calculas a qué distancia está uno del otro? Si tú lo que haces con Pitágoras, si tú sumas a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ese paralelepípedo es plano, en el sentido de que es euclidio, tiene curvatura plana. Pero tú lo ves y dices, pero eso no es plano, es 3D, es un volumen. Sí, pero ese nombre de plano a lo que se refiere es euclidio. Es decir, tú calculas la distancia entre esos dos vértices como a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y si no fuera plano, entonces no sería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, sería a punto b por el coseno de la dirección, sería una cosa más complicada.
Lo de plano viene de una analogía, de que si el universo fuera de 2 dimensiones, podría ser como la superficie de un globo, podría ser como una silla de montar, o podría ser como una hoja de papel plana. Entonces, sería como una hoja de papel plano, si tuviera 2 dimensiones, pero no Si tiene tuviera 2 dimensiones, pero no. Entonces, como uno no se sabe imaginar una esfera en 3D, una silla de montar en 3D y un plano en 3D, entonces ahí es donde se complica la analogía. Claro. Y una cosa, o sea, ¿viste el ejemplo que ponías vos de unos mosaicos que hay, de que está compuesto por partes planas, pero que en sí es curvo? Si suponemos que Después el busqué la universo... foto, no sé si lo vieron, pero creo que al final subí la foto en una de las clases. No. Claro, como que si suponemos que el universo es infinito, en realidad ese comportamiento plano puede ser localizado y en sí ser curvo. O sea, ser, no sé, cualquier otra forma. No, porque lo que pasa es que esto lo está, o sea, es que ese es el problema con las analogías. Es que uno hace una analogía y explica una cosa por un lado y rompe otra por otro lado. Lo que quería decir es que esto de que el universo es plano no es una inferencia de algo local. Justamente como proviene de una observación del fondo cósmico de microondas y de las anisotropías del fondo cósmico de microondas, es un poco como en el sentido de cuando medimos la tasa de expansión del universo y la pendiente de la ley de Hubble como función del redshift. Es una cosa que se mide a diferentes redshift, si quieren, y es global, es una propiedad global del universo. No es que estamos diciendo acá en el grupo local el universo es plano y las distancias se miden con Euclides. Es una propiedad global del universo, no es algo necesariamente local. Sí, incluso Ah, a nivel muy local está todo torcido el espacio, ¿no? Por la masa. Exacto, exacto. Eso iba a preguntar, ¿las lentes gravitacionales pueden afectar eso? No solo pueden, lo hacen. Lo hacen y así es como medimos, bueno, la masa de los cúmulos de galaxias que producen las lentes gravitacionales. No. Sí, entonces esto de la planitud, o llamémoslo euclicidad del universo, es una propiedad global y que no ocurre a nivel local. Bien, genial. Por ejemplo, los agujeros negros también deforman radicalmente el espacio-tiempo a su alrededor. Bueno, ya que estamos tirando hipótesis de cada uno, yo también me pregunté en un momento respecto al fondo cósmico de microondas, ¿sí? La propia expansión del universo, hasta un punto determinado, o sea, va aumentando la longitud de onda percibida del espectro electromagnético, pero si el universo continuara expandiéndose, en un punto pasaría del espectro visible al espectro de microondas, a la sección de microondas. Es que de hecho, Entonces, tú eso lo observas en los espectros de las galaxias que están a redshift muy grandes. Tú ves que el espectro es el que tendría una galaxia más cercana, pero está corrido hacia el infrarrojo, hacia las microondas. Cuanto más las galaxias más lejanas que se observan emiten en eso, microondas. Claro, porque en realidad, si entendí más o menos, bueno, milimétrico, perdón. Digamos, el fondo cósmico de microondas se debe a que en el universo primigenio la radiación no podía atravesar los átomos, etc. Y eso era, de alguna manera, utilizado como evidencia a favor de la hipótesis del Big Bang. Pero, por otro lado, yo pensaba, cuando leía eso, si el universo se está expandiendo, llega un momento en que la onda electromagnética, por el efecto Doppler, saldría del espectro visible y pasaría
a una longitud de onda de microondas. A Entonces ver, sería bastante lógico que hubiera como una, digamos, una cáscara de microondas después del rojo. O sea, lo que estuviera más lejos ya saldría del espectro visible y del rojo, del redshift, para pasar a una longitud de onda de microondas. a ver, microondas es una longitud de onda específica. Lo que Sí. tú observas es, imagínate que tú te fijas solamente en la luz de una cierta línea del hidrógeno. Por ejemplo, la línea Lyman alfa. El hidrógeno absorbe líneas, ustedes ya lo saben, ¿no? Absorbe la radiación en ciertas líneas espectrales dadas por las transiciones energéticas del átomo de hidrógeno, y hay una en particular que es Lyman alfa, que está normalmente, si estuviera en reposo, si tú tienes un átomo de hidrógeno que está en reposo, que tiene una longitud de onda que está en el ultravioleta, es como 1215 o algo así, 16 angstrom. Y entonces corresponde al salto del nivel base a ionizar el hidrógeno. Entonces, tú puedes saber que si tú tienes una cierta nube y la irradias con fotones suficientemente energéticos, pues vas a ver la absorción en Lyman alfa. Eso ocurre tanto en el universo local como en galaxias un poquito más lejanas, como en galaxias mucho más lejanas, como en galaxias muy, muy, muy lejanas, porque hay hidrógeno en todas partes. De hecho, en las galaxias más lejanas, uno observa lo que se llama el Lyman alpha forest, el bosque de Lyman alpha, que es que observas muchas absorciones de hidrógeno de todas las nubes de hidrógeno que están entre la galaxia y tú, a todos los redshifts que te puedas imaginar, y en cada vez que te encuentras una nube, produce un Lyman alpha. Entonces, las absorciones de Lyman alpha que fueron producidas por nubes que están cerca, se producen en el ultravioleta, y las que están mucho más lejos están por allá en el rojo, en el infrarrojo, en el milimétrico y en el microondas, cuanto más lejos están. Y lo mismo pasa con el espectro de las galaxias. Entonces, si tú observas el espectro de las galaxias que les mostré, que son las más distantes observadas, como la que está Redshift 11, esa galaxia no tiene prácticamente ninguna emisión. No se ve si tú la observas en el azul, en el ultravioleta, en el visible, en el rojo del óptico, en el infrarrojo cercano. Tú no ves nada. Solamente ves algo en el extremo más infrarrojo, en el milimétrico ya, del espectro electromagnético. Entonces, toda la luz en efecto está corrida, bueno, el factor que le corresponde por un corrimiento al rojo de 11. Esperen que pasa algo acá en la oficina. Entonces eso está pasando con la luz del espectro de las galaxias, y también pasó con la luz, esa remanente del Big Bang, y que fue corrida al rojo por la expansión del universo y que hoy vemos en las microondas. ¿Cuál era la longitud de onda inicial? ¿Cuál era la longitud de onda inicial de esa radiación? Era muchísimo menor. Era, la que le corresponde para una... Aquí uno habla más bien de temperatura, porque no es una sola longitud de onda. O sea, la radiación del fondo cósmico de microondas tiene un espectro. Hay emisión en diferentes longitudes de onda, tiene un espectro. Y lo que pasó es que el espectro inicial de esa radiación era el que correspondía a la temperatura necesaria para que se ionizara el hidrógeno. Entonces, cuando por la expansión del universo fue perdiendo energía esa radiación, capaz que si usara una lámina se me haría más fácil, esa radiación del fondo dejó de tener la energía suficiente para ionizar el hidrógeno, y a partir de ahí viajó en todas direcciones. Los que viajaron en la dirección y se toparon con nosotros son lo que hoy en día vemos como el fondo cósmico de microondas, que lo vemos en las microondas porque, dada
expansión del universo y la edad del universo actual fue corrida hasta esa longitud de onda. Si esperamos un cierto tiempo más, pues esa radiación va a estar más allá de las microondas, va a estar en, no sé, en radio. Si viéramos esa radiación dentro de, no sé, varios miles de millones de años, pues ya no lo llamaríamos, si fuéramos astrónomos dentro de 5 gigaños, no lo llamaríamos el fondo cósmico de microondas, sino que lo llamaríamos el fondo cósmico de radio. Porque ese Bien, fue el gracias. razonamiento, perdón, ese fue el razonamiento de los astrónomos cuando pensaron que tenían que encontrar ese fondo. Buscaron en ese orden del espectro, para encontrar el fondo cósmico. No, ellos lo encontraron por suerte, no lo estaban buscando. No lo estaban buscando. Hubo gente que lo predijo teóricamente que eso se tenía que Seguro. encontrar y predijeron que tenía que ir a buscarlo en las microondas. Sí, pero los que lo observaron no son los que predijeron que tenía que existir. Se lo encontraron por suerte. Entonces hicieron como ingeniería inversa. Después de descartar que fueran problemas de calibración con la antena, que lo que fuera, dijeron no. O sea, hay un fondo que si tú miras en cualquier dirección, tiene el mismo espectro, corresponde a una temperatura de 2.7 Kelvin, y eso está en todas partes igual. Y entonces se buscaron a la contraparte teórica, creo que fue Dickey, y dijeron, ah no, pero resulta que esto ya se había predicho que debía estar ahí, y en efecto coincide lo que se observa con la predicción teórica. Que además siempre tiene como un extra de no sé, de credibilidad o de cosa linda cuando se encuentra una cosa que no se estaba buscando, porque es como, bueno, cuando lo encuentra alguien que no lo estaba buscando. Lo mismo pasó con el cráter, con la extinción de los dinosaurios. Los geólogos conocían desde hace mucho tiempo que había un cráter descomunal en Chicxulub, en Yucatán, porque prospección de petróleo, o sea, conocían que había ahí un cráter espantoso, y los paleontólogos estaban buscando un cráter que explicara la extinción de los dinosaurios, hasta que se encontraron los dos y bueno, ahí cerró la historia. ¿El Golfo de México? Da como un extra Sí, sí. de fresquito cuando eso pasa. Y lo de los pulsos, los de microondas creo que fue un avión que se encontraron, no sé, iban a un mismo congreso o algo así. No me acuerdo bien cómo fue la historia. ¿Ah, sí? Tengo idea. Yo lo leí, pero hace como 2 años, pero ya no me acuerdo. Bueno, yo me tengo que ir, pero les quería agradecer porque estuvo re bueno el curso. Así que eso. Gracias a ti, Ana. Estábamos por agregar otra encuesta, porque hay una encuesta de la unidad de Sí, esa enseñanza. encuesta del curso no la pude hacer. Bueno, Tipo, está. nunca me dirigió el link a nada. Eso era parte de la Como que me encuesta. manda un curso de EVA que me pide matriculación y queda ahí Sí. en el inicio de EVA. Está. Bueno, tuvo algunos problemas técnicos. Vamos a poner otra mucho más simple, que tiene que ser clic, clic, clic y ya está, para ver más o menos por dónde tendremos que ir ajustando el curso. Después la vamos a poner, pero bueno. la vamos a poner en EVA, en la página del curso. Se puso intenso al final, pero se disfrutó. Sí, totalmente de acuerdo. Fue de menor a mayor, digamos. No en calidad, en dificultad. Sí. En adrenalina. A mí me pasó en la clase 18, me costó un poco más el tema de todos los elementos y eso, pero voy a tratar de repasarla más. Pues sí, esa clase estuvo brava. Sí, es una clase intensa, la de la formación de los elementos químicos. En realidad es una charla en realidad de Gonzalo para, no sé, una charla. Y capaz que había que adaptarla un poco más al curso. Pero es muy cargada. Pero como que hay que unirla a dónde se formaron con el tema de la evolución estelar. Todo. Creo que Juan estaba hablando y no se le escuchó, no se escucha. No se escucha.
Dale ahora. Sigue sin escucharse. Mejor hablar por el micrófono de Cecilia. En la misma oficina. Ahí me escuchan seguramente. Sí, ahí sí. Ahí. No, era medio broma, que si en algún curso les había pasado de que la dificultad no crece hacia el final, porque eso siempre pasa, ¿no? Es decir, no me... El semestre pasa y se van acumulando cosas, y para mí también el curso como profesor son más difíciles al final, se van acumulando un montón de cosas. Es la verdad, ¿no? Esa es la gracia. Sí, que además generalmente las cosas que están al final porque requieren de todas las anteriores. Selva está hablando y está con el micrófono. Está silenciada. Ahí va. No dimos agujeros negros. No los dimos. ¿No? Por Bueno, suerte. hablamos periféricamente como del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, pero ya. Es que es un tema que llama tanto la atención, es cierto. Pero lo que pasa es que toca muchas áreas de la astrofísica, ¿no? Hay más cosas de estructura galáctica, cosas de cosmología, cosas de estructura estelar también. Pero, por ejemplo, también se podría hablar de discos de una manera más general, que también es algo que aparece en tantos escenarios astrofísicos distintos, ¿no? Y creo, tal vez que no ha coordinado el curso, digamos, pero hay cierta elasticidad para ir sumando cosas en versiones posteriores del curso, y la intención es justamente, pues, esto es una primera oportunidad y ajustando un poco los programas. Todo este tipo de sugerencias son valiosísimas para nosotros. Pero bueno, agujero negro para la próxima. ¿Este es el primer año del curso? ¿Sería esta la primera vez que se hace? Sí. No, yo concuerdo también que me encantó el curso y lo disfruté mucho. Estuvo muy interesante. A pesar de Y a mí venir de otra facultad, estuvo muy interesante. me llamó la atención todo lo que se avanzó en 30, 40 años. Todo lo que nos dieron de último momento. Impresionante, fue precioso. Sí, desde que yo estudié, a las astronomías generales que teníamos cuando éramos jóvenes, cambió radicalmente todo. Impresionante. Se sabe muchísimo más. Claro. Aún queda, pero... Yo en ciencias siempre tengo la sensación, cuando miro, sobre todo cuando hay alguna referencia histórica, dice, bueno, hace 100 años se descubrió algo que visto desde hoy era algo insignificante, pero para los científicos de ese momento era la frontera del conocimiento y casi a nivel de revelación. Y siempre pienso que dentro de 100 años van a ver lo que sabemos hoy nosotros, o lo que sabe hoy la humanidad, también como algo... Pobrecito, esa gente no sabía ni lo que era la materia oscura. Exactamente. Mirá, pensaba en esto, pensaba en aquello. Y dentro de 200 años va a pasar lo mismo respecto a los que nos vean dentro de... Yo lo que creo es que esas escalas temporales cada vez se van haciendo más chiquitas, porque nosotros pensamos de eso de hace 100 años, pero también lo pensamos de hace 30 y de hace 10. Yo les contaba en la clase de cosmología que cuando nosotros vimos Juan y yo, el curso de cosmología, no se sabía ni lo de que era plano, ni la expansión acelerada, o sea, había indicios, pero y lo del plano no. Esos de plano no sé, ni idea. Así como, y cuando WMAP lo observe, y a los par de años salieron los primeros resultados. Y eso fue hace 15 años. Sí, es que además... No, es que a ti no te tienen que escuchar por mi micro, permiso. No sé qué pasa. No, que es exponencial la creación de conocimiento. Y
por ejemplo, se habla mucho de las revoluciones que traen los instrumentos, ¿no? Entonces, no, el telescopio Hubble fue una gran revolución, por supuesto que lo fue. Pero es que ahora tenemos revoluciones de esas todos los años. Es decir, o más o menos, digamos, porque es Gaia y ahora es el James Webb y después el otro, el Large Survey Synoptic Telescope y el otro. Y la verdad que se van, por ejemplo, generando cantidades de información tan grandes que no se terminan de procesar y que sirven durante décadas. Hablábamos el otro día con Cecilia en el contexto de un proyecto de investigación que yo estoy utilizando todavía datos del sondeo TUMAS, es un sondeo infrarrojo que fue hecho hace más o menos 20 años. Y se sigue sacando información de allí. Y entonces es algo que crece exponencialmente, y lo otro es que también se recortan los tiempos entre la generación del conocimiento básico y la aplicación, ya sea a proyectos de investigación científica o también aspectos tecnológicos, ¿no? Entonces esos tiempos se están recortando sostenidamente, ¿no? Y, en fin, es muy rápido todo. Sería Mantenerse como... al día en un área de investigación lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. La ley de Hubble del conocimiento sería. Expansión acelerada del conocimiento. Expansión acelerada. Sí. Sí. Yo digo, coloquialmente, voy a hacer un comentario respecto al orden de los temas, como los vimos. No sé si será útil o no, pero en parte del sistema solar, o mejor dicho, parte del sistema solar, recién en particular el Sol, por supuesto, recién lo entendí cuando vimos estrellas. O sea, es como que no sé si todos los cursos son iguales, que van de menor a mayor, o hay algunos que van al revés, de lo más grande a lo más próximo, vamos a decir. O sea, me hubiera gustado saber cosas de estrellas para entender mejor el Sol y la lógica del sistema solar, el colapso, la formación. Sí, esa es la otra visión, empezar de lo grande a lo chiquito. Sí, y cuando uno da el curso así, entonces dice, no, pero es que a mí la verdad es que me hubiera gustado más saber de los componentes. O sea, siempre es recursivo. O sea, una vez que ya hayas visto todo, entonces vas a ver lo que viste al principio con otra perspectiva. Pero al final se arma. Sí. En los libros de ahora, el esquema que hicimos nosotros es el típico, es el mismo. Empezamos por el sistema solar y terminamos en cosmología. Pero si quieren pueden leer el libro al revés, del final para adelante. Es casi un tema político decidir en qué orden se van a dar las cosas, ¿no? De cómo uno lo quiere enfocar. Independientemente de cómo se haga, creo que lo importante es el esfuerzo que cada uno le ponga en tratar de ir uniendo los temas, ¿no? y encontrando las relaciones. Claro, y creo que es inevitable, pero en el buen sentido de que ahora todos van a ver las cosas que vieron al principio con otros ojos. Pero eso es consecuencia de que aprendieron un montón de cosas nuevas. Independientemente de en qué orden uno lo haga, eso que pase es una buena señal, porque quiere decir que no sé, que algo cambió su perspectiva, lo que aprendieron. Así que creo que es un buen indicio. Un comentario que sin duda relacionado con esto es que cuando uno ve estos temas y ya digamos, son temas que están en los libros, es decir, que ya tienen un proceso de maduración muy largo y todo como proceso también como docente, ¿no? De cómo explicar estos temas. Lo que quiero decir es que generalmente el trabajo en ciencia no ocurre tan ordenado. Sí. Es al contrario, es completamente distinto, es un desorden, más para adelante, más para atrás. Estás, qué sé yo, como escamoteando situaciones constantemente, viendo cómo le entras a un problema por un lado o por otro.
Y entonces siempre hay un ejercicio que es muy personal de encontrar conexiones entre las distintas cosas y que creo que es un proceso de maduración importante. El curso es con el diario del lunes, como quien dice. Exactamente. En la realidad las cosas se descubren a las patadas y todo entreverado y sufriendo muchísimo y sudando mucho. Sí, es que a veces hay como una percepción de ese trabajo científico, una cosa muy sistemática. La verdad es que sistematizamos un poco las cosas porque es tan desordenado a veces que lo sistematizar para hacerte la vida. Tratás de sistematizar, pero muchas veces no es posible. Es eso, es después que terminaste todo, lo ordenás, pero el proceso de conocimiento es nada lineal, por cierto. ¿El curso pasará a ser presencial o seguirá virtual? Esa es una excelente, Qué buena pregunta, ¿eh? un buen punto para que opinen al respecto. Sí, en la aprovechen de encuesta. darnos opiniones. Yo En mi caso, creo a que mí me encantó por el sentido de que a mí no me servía ir a esta facultad de ciencias, de facultad de arquitectura, facultad de ciencias, porque no era viable, pero en este sentido me encantó, porque si no, no lo hubiese podido hacer. vamos a poder ofrecerlo, creo, en modalidad híbrida. O sea, el que quiere va, y el que quiere lo sigue a distancia. Es muy probable que sea así. Sí, pero exacto, una componente no presencial, creo que todos estamos a favor de mantener, justamente porque como por definición el curso es para que lo aprovechen gente de otras facultades, pues mantener la ventaja de no tener que venir a un cierto horario, o sea, es que lograr un horario que le sirva a todo el mundo es básicamente imposible, entonces, bueno, creo que esto seguramente lo vamos a mantener y ver cómo combinar con la parte presencial o sincrónica. No, y además, al tener las clases grabadas, uno va a su ritmo. Si hay algo que uno no entiende en un momento, bueno, ahí frena, profundiza por otro lado y bueno, y después retoma. En la clase presencial es imposible, o uno se sube al tren o queda perdido, ¿no? Y eso para mí también fue una ventaja enorme. Creo que fue en general en toda la educación, ¿no? Que la virtualidad abrió muchas puertas a gente que no podía asistir, y gente del interior también, y mucha gente que estaba estudiando. Buena parte del incremento de la matrícula debe haber sido por eso. Ujú. Bueno, en la Facultad de Ciencias aumentó un 45%, una cosa así. Bien, entonces, si no hay más preguntas, se viene el parcial y si tienen dudas, manden por las vías usuales las dudas que tengan. Disculpen, yo tengo una última duda acerca del parcial. Digamos, de los porcentajes. Si yo en el anterior no alcancé al 30, pero en este, digamos, ¿se maneja por promedio o deben ser ambos superiores a 30? Tiene que ser en los dos, tenés que tener 30 o más para exonerar, en cada uno, para exonerar el examen. Si no tuviste 30 en alguno, tenés que dar examen. Vale. ¿Y los exámenes son presenciales o virtuales? ¿Vos estás acá o estás en otro planeta? Eh, no, lo que pasa es que estoy acá en Uruguay, sin Ah, embargo, después del 29 de noviembre debo viajar, entonces no voy a estar acá en el país, entonces como que esa es bien, mi duda. hay una resolución que al final no sé si se adoptó, pero que los exámenes tienen que ser presenciales, ¿sí? Ahora, podemos buscar soluciones para la gente que está afuera. Sí, siempre podemos encontrar una solución de ese tipo, ¿no? Sobre todo en esta época tan extraña. Pero la idea es ponerlos presenciales, los exámenes. Vale, está bien. Igual también Gracias. ahí va a haber periodo en febrero, marzo. Ah, bueno, listo. Perfecto, gracias.
Tengo una compañera que es de Perú también y que está dando el curso y no llegó el 30 y tal, le comento que no vino hoy. Sí, va a tener derecho a dar el examen, pero para exonerarlo hay que tener 30 puntos, por lo menos en cada uno. Bien. Tabaré, no es necesario que sepan ustedes antes en qué horario vamos a hacer el parcial, ¿o sí? No, Ah. entran cuando les parezca y el sistema se va a dar cuenta. Si ustedes intentan entrar de nuevo, les va a decir que no. Es Ah, sí. un solo intento. Sí. Bien. Bueno, ya estamos ok. entonces. Bueno, muchas gracias por todo. Buena suerte. Gracias a ustedes. Gracias a Y ustedes. suerte en el parcial. Que les toquen preguntas fáciles. Hacemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, adiós. Chao, hasta chao. luego. Chao. Chao.